Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Le vamos a dar gracias al Señor una vez más por un sábado más y que no hemos podido conectar. Vamos a orar al Señor por nuestras necesidades y cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra necesidad y que en esta hora podemos ponerla delante de la presencia del Señor para que Él obre conforme a su voluntad. Así que le vamos a dar gracias por un sábado más que hemos podido podemos transmitir la palabra del Evangelio, y le vamos a dar gracias al Señor por cada persona, por cada familia que está del otro lado escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Pero antes de ir a la palabra del Señor, vamos a orar y le vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, Dios, una vez más. Señor, gracias por un sábado más. Señor, gracias por un día más de vida, Señor, que tú nos estás regalando, Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos y honramos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Dios, gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, te damos todo el honor y toda la gloria solamente a ti, oh Dios, porque solo tú eres merecedor, Señor. Gracias, Señor, por cada día que tú nos estás regalando, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, en esta hora, Señor, dejamos delante de ti, Señor, toda carga, todo peso, aún el pecado que nos asedia, Señor, te lo entregamos a ti, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que el fluir de tu Espíritu Santo llene, Dios, nuestras vidas, nuestros corazones, con tu unción poderosa del Espíritu Santo. Por eso, Dios, en esta hora ruego, Dios, para que esa unción de tu Espíritu Santo venga sobre cada familia, sobre cada hogar, Señor, en esta hora, Señor, a cada persona, a cada hermano, a cada amigo, Señor, que estás detrás de estas cámaras, Padre del cielo, que está en su casa escuchando este mensaje, Padre del cielo, que tu gracia sea derramada sobre cada uno de ellos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos y clamamos a ti, Padre del cielo, por cada necesidad, Señor. Tú los conoces, Señor amado. Por eso, Dios, en esta hora, Señor, ruego a ti, Padre del cielo todopoderoso, para que tu mano de poder esté obrando a favor de cada uno de ellos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, te ruego, Dios, que tú les libres, Señor, de toda enfermedad, de toda peste, Señor, de todo contagio en este tiempo, Padre del cielo, que tu cobertura, Dios, del Espíritu Santo esté sobre ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendice la palabra, Dios, que será predicada, Padre, para que esta palabra se haga carne en nuestras vidas, Padre, y ponerla por obra, Señor. Gracias te doy por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos a ti, Señor, cada día de nuestras vidas, porque hemos entendido que nada somos sin ti, Señor. Solo en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Me gustaría que usted, que está ahí en su casa, me pueda acompañar en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante. Y así dice la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días
con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria sea el Señor. Quizás muchos de nosotros en este tiempo hemos leído tantas veces este lindo pasaje que nos habla de la conversión de Saulo como el apóstol Pablo. Y sabe, hermano, que hay ocasiones que hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. Hay veces que nosotros escuchamos cuando Dios nos habla, pero se nos hace difícil muchas veces poderlo obedecer, y no le estoy hablando de que Dios nos hable en forma audible, porque puede suceder, así como en este pasaje que hemos compartido, que hemos leído, pero Dios sí nos habla a nosotros de diferentes maneras. Dice ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria sea al Señor. Iglesia, Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de las predicaciones, nos habla a través de nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo. Dios habla a su pueblo y lo hace con frecuencia, pero como le dije anteriormente, a nosotros se nos hace difícil muchas veces poder escuchar su voz. Yo diría que la razón principal por la que en ocasiones a muchos de nosotros se nos hace difícil escuchar su voz es porque en casi toda ocasión que recibimos su mensaje, la tarea a cumplir no son nada fácil. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros al escuchar su voz? Y esto es lo que yo quiero compartirles y hablarles en esta noche. Yo diría que lo que sucedió aquí con Ananías tiene que ser uno de los grandes sucesos o grandes ejemplos de obediencia que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y la razón por la que digo esto es porque aquí encontramos a este hombre que es muy similar a cualquiera de nosotros, con la misma característica, con las mismas debilidades de muchos de nosotros. Ahora, a pesar de que no se dice mucho acerca de este hombre, pero podemos ver que el tiempo que él tiene que haber sido una persona que había hecho un compromiso genuino con Dios. Quizás podemos decir que Ananías perseveraba en la santidad, en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios en su vida. Seguramente su vida no era nada del otro mundo. Sin embargo, en esa oportunidad Dios usaría a este hombre de manera muy particular, de manera muy especial. Y en esta oportunidad Dios le habló y le dijo que hiciera algo bastante quizás difícil de poder entender, y más interesante y más importante aún, más difícil de poder obedecer. Fíjense bien en lo que sucedió para que entiendan lo que le estoy diciendo. Dios le habló y le dijo, ahí en el versículo 10 al 12, dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Lo que Dios le pide aquí a Ananías no fue nada fácil quizás de poder entender, y mucho menos de poder obedecer. Digo esto porque este hombre llamado Saulo era la persona que perseguía a la iglesia primitiva. Saulo era ese mismo que entregaba a los cristianos en las manos de las autoridades religiosas. Era el responsable de alguna manera del sufrimiento de muchos cristianos que eran encarcelados, y que muchos de ellos eran crucificados, eran matados. Y este hombre llamado Saulo era el enemigo, podríamos decir, el enemigo número uno de los cristianos en ese entonces. Y sin embargo, Dios tenía un propósito con él. Aleluya. Y muchas veces nosotros
no logramos entender el propósito de Dios en determinadas situaciones, y en la mayoría de los casos nosotros actuamos igual que actuó Ananías al principio, es decir, dudamos y debatimos con Dios al escuchar su voz. Digo esto porque cuando Ananías reconoció el nombre de Saulo, él dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad, dice la palabra, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él no entendía por qué motivo Dios lo manda a hacer a algo que no había lógica. Era un hombre que se había cansado de perseguir a los cristianos, no solamente encarcelarlos, sino hasta matarlos. Ahora, ¿cómo podemos ver cuando Ananías inicialmente escuchó el mensaje de Dios? Él hizo como lo hacemos la mayoría de nosotros, diciendo: heme aquí, Señor. Pero al escuchar lo que Dios le pedía que él hiciera, Ananías habrá dicho: no puede ser correcto lo que tú me estás pidiendo, Señor. Pero la realidad del caso es que Dios no comete errores. Dios tiene un propósito en todos y con todos. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre ha tenido un propósito con cada persona, y lo estaba haciendo con Saulo. Lo que sucedió con Ananías es que él no sabía que el Señor ya estaba obrando, ya estaba trabajando en la vida de este hombre. Dios tenía un propósito con este hombre. Dios tenía un propósito con toda persona que se deja guiar por medio del Espíritu Santo. Dios tiene un propósito en la vida de toda persona que se entrega a la persona de Jesucristo. Quizás nosotros muchas veces no alcancemos ver el propósito de Dios de inmediato. Al principio puede ser que no entendamos lo que Él está haciendo, pero lo que siempre debemos mantener en nuestras mentes es que Dios no comete errores. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que el Señor hace en la vida de una persona es perfecto. Dios conoce nuestro potencial y conoce nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? El Señor conoce lo que hay en el corazón. Dios conocía el corazón de Saulo. Dios quería transformar ese corazón malo, ese corazón perseguidor a la iglesia de Cristo, para poner un corazón bondadoso a la voluntad de Dios. Y aquí vemos que Ananías escuchó la voz de Dios, pero lo más importante, lo más interesante es que él la reconoció, y esto es muy interesante porque lamentablemente existe muchos que no han aprendido a reconocer la voz del Señor, y por ende son fácilmente desviados del camino del Señor. Por eso necesitamos cada día en nuestra vida oír la voz de Dios, reconocer la voz de Dios. Ahora, la pregunta que quizás muchos de nosotros nos hacemos en este tiempo es ¿cómo podemos saber cuando Dios nos habla? Quizás usted se ha hecho esta pregunta. ¿Cómo podemos saber cuando es Dios quien nos está hablando? Podemos estar escuchando al enemigo equivocadamente. ¿Sabe, iglesia? Existe algunas maneras de poderlo saber. Y la palabra de Dios nos va a dar gran advertencia acerca de este tema en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, donde dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En los versículos que hemos compartido encontramos tres maneras que nos ayudará a reconocer entre la voz de Dios y la voz del enemigo, que se disfraza de diferentes maneras para poder confundir y alejarnos de la voluntad de Dios. Y la primera manera de poder reconocer la voz de Dios, Dios nos da las instrucciones específicas que nosotros debemos seguir. Dios siempre nos va a dar esas instrucciones específicas para que nosotros podamos seguir. Esto fue exactamente lo que sucedió en el caso de Ananías. Dios le dio instrucciones específicas. Dios le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en esa casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista. Aquí en este mensaje no existe nada que pueda ser malinterpretado. Ananías recibió instrucciones específicas de parte de Dios. Hermano, la realidad de todo esto es que todos nosotros hemos recibido instrucciones específicas de parte de Dios. Seguramente no fue en forma de visión como en este caso de Ananías, pero sí estamos recibiendo instrucciones continuamente específicas de Dios por medio de su palabra, por medio de los mensajes de cada predicación. A todos se nos ha instruido a que nos amemos los unos a los otros. El Señor nos dice que no hay mayor mandamiento que este, que nos amemos unos a otros. Si nos ha instruido a perdonar a nuestros enemigos, se nos ha instruido a que seamos testigos del poder y la majestuosidad y la gloria de Dios. Se nos ha instruido en que oremos los unos por los otros, a que perseveremos en la santidad del Señor. Así que la primera manera que nos ayuda a poder reconocer la voz de Dios, Dios nos da instrucciones específicas que debemos seguir en este tiempo. Alabado sea el Señor. La segunda manera de poder reconocer la voz de Dios, Dios nos llama a hacer las cosas de manera muy diferente a las del mundo. Dios nos llama a ser completamente diferente de lo que éramos cuando estábamos en el mundo, y cambiar nuestra manera de ser por completo. No es algo fácil. Digo esto porque no es nada fácil amar a nuestro enemigo, ¿verdad? No es fácil perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han lastimado. No es fácil ser santos en un mundo lleno de maldad. Pero a pesar de cuán difícil es todo esto, nosotros fuimos llamados a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? No es que seamos los mejores, pero Cristo vive en nuestro corazón. Con solo analizar las Escrituras, describimos que a través de los tiempos Dios siempre ha llamado a su pueblo a ser un pueblo diferente. En el caso de Ananías, Dios lo llamó para que fuese a orar por Saulo, el perseguidor de los cristianos, algo que él no encontraba o no encontró nada fácil de poder hacer. Pero la realidad del caso es que Dios nos llama a hacer cosas fuera de lo común. Dios nos llama a hacer cosas que no encontramos fácil de poder hacer. Así que la segunda manera que nos ayuda a reconocer su voz es que Dios llama a hacer cosas de manera muy diferente al del mundo. Alabado sea el Señor. La tercera manera de poder reconocer la voz de Dios, quizás el más interesante de los dos anteriores, es que Dios nunca nos llama a hacer algo que esté fuera de su carácter. Iglesia, amigo, hermano, siempre debemos recordar que Dios no cambia su palabra por nada. El Señor dijo claramente en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que Dios nunca nos llamará a estar en contienda, a estar en celo, en envidia, en discordia con nadie. Aleluya. Ni con nuestros hermanos. Dios nunca nos llama a murmurar o a desacreditar a nuestras autoridades o a causar divisiones. Dios nunca nos llamó a la desobediencia o a la rebeldía. Dios llamó a Ananías a hacer algo diferente, pero no fue algo que estaba fuera de su carácter. Dios nos llama a ser diferentes, pero todo dentro de su carácter, todo dentro de su voluntad. Dios nos llama a ser diferentes, pero nunca nos llama a pecar. Dios no nos llama a justificar el pecado, no nos llama a disimular el pecado. El pecado es pecado y Dios no habita donde hay pecado, porque Dios es santo. Alabado sea el Señor. Nunca nos olvidemos que somos libres de toda atadura del diablo, somos libres de toda condenación. Cristo nos hizo libres con su sacrificio en la cruz del Calvario. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice la palabra: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fuimos librados
de las garras del enemigo y podemos mantenernos libres y a través de escuchar la voz de Dios. La obediencia de Ananías dio el lugar a que Dios se glorificara grandemente. La obediencia de Ananías resultó en el nacimiento de un nuevo hombre en Saulo, como el apóstol Pablo. Resultó el nacimiento de uno de los grandes hombres de la historia. Dios nos resultó el nacimiento de uno de los grandes hombres de Dios que ahora conocemos como el apóstol Pablo. Nuestra obediencia resultará a que obtengamos grandes bendiciones de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para ir terminando, iglesia, Dios tiene la palabra para cada uno de nosotros. Dios nos habla de diferentes maneras, pero tenemos que estar atentos para reconocer su voz. Ahora yo les pregunto, ¿qué haremos cuando Dios nos hable? Diremos la misma palabra que dijo Ananías: heme aquí, Señor. Estaremos dispuestos a actuar sin preguntar. Estaremos dispuestos a seguir su propósito, a ser diferente, a no alejarnos de su camino, de su carácter. Estaremos dispuestos a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, en vez de decir: heme aquí, pero envía a mi hermano. No permitamos que nada nos aleje de su propósito, que nada nos aleje de su voluntad. No estamos llamados a cuestionar, sino estamos llamados a cumplir y ser obedientes a su voz. Estamos llamados a perseverar en nuestra fe en todo momento. El Señor nos llama a ser diferentes, a escuchar su voz y apartarnos del mundo, y tendremos nuestra recompensa. Hoy Dios nos habla y nos llama a escuchar su voz y ser obediente a su palabra, a que busquemos el propósito de Dios en todo momento, a que busquemos y hagamos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que podamos ser sensibles a la voz del Señor, que podamos reconocer su voz cuando Él habla a la intimidad de nosotros. Alabado sea el Señor, gloria sea el Señor. Oh bendito Rey, vamos a orar al Señor y que cada día podamos hacer ese hábito de buscar su rostro, de buscar su presencia y poder ser sensible a la voz del Señor, de poder discernir la voz del Señor. Alabado sea el Señor. Señor amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, en esta hora, Padre del cielo. Gracias por tu palabra, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, oh Dios mío, pueda llegar al corazón de mi hermano, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, que podamos ser obedientes, que podamos escuchar, Padre del cielo, tu voz, Señor, cuando tú hablas a nuestro interior, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Ruego, Dios, en esta hora, Dios, para que tú bendigas, Padre del cielo, la vida de mis hermanos, Señor, a cada uno de aquellos que han podido escuchar este mensaje, Padre del cielo, que tú derrames, Dios, de tu gracia, de tu unción, de tu poder sobre cada familia, sobre cada hogar, Padre del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y es espíritu en nuestra alma, Señor amado. Gracias porque tu palabra es la que nos fortalece, nos anima y nos levanta, Padre del cielo, cada mañana, Padre del cielo, para buscar tu presencia y buscar tu rostro, Señor amado. Ayúdanos, Señor, oh Señor, a hacer ese hábito, Señor, de buscar tu palabra, de buscar tu rostro, Señor, de estar en coinonía, en comunión contigo, Padre del cielo, y poder escuchar tu voz, tu dulce voz en nuestros oídos, Padre del cielo, y ser obediente, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga ricamente. Y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, el próximo sábado por este mismo medio. Que Dios te bendiga.